siempre fue tu amor. A mi vida tú llegaste, nada pudo detenerte, que tu vida entregaste. Porque para siempre fue tu amor. A mi vida tú llegaste, nada pudo detenerte, que tu vida entregaste. Que me pueda separar del amor que tú me das, nada puede detenerme por llegar a conocerte más. Que me pueda separar del amor que tú me das, nada puede detenerme por llegar a conocerte más. Eres tú la fuente de agua viva, que sanaste mis heridas, satisfaces cada día toda mi necesidad. Yo te alabo noche y día y te doy toda mi vida. Eres tú mi alegría, mi justicia y mi paz. Eres tú la fuente de agua viva, que sanaste mis heridas, satisfaces cada día toda mi necesidad. Yo te alabo noche y día y te doy toda mi vida. Eres tú mi alegría, mi justicia y mi paz. 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 Porque para siempre fue tu amor. A mi vida tú llegaste, nada pudo detenerte, que tu vida entregaste. Que me pueda separar del amor que tú me das, nada puede detenerme por llegar a conocerte más. Eres tú la fuente de agua viva, que sanaste mis heridas, satisfaces cada día toda mi necesidad. Yo te alabo noche y día y te doy toda mi vida. Eres tú mi alegría, mi justicia y mi paz. Eres tú la fuente de agua viva, que sanaste mis heridas, satisfaces cada día toda mi necesidad. Yo te alabo noche y día y te doy toda mi vida. Eres tú mi alegría, mi justicia y mi paz. 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 Bienvenidos familia Pasión. Hoy es un día maravilloso para alabar, honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Que este tiempo que has dispuesto para Dios sea su Espíritu Santo guiándote a toda verdad. Ten a la mano tu Biblia, cuaderno y lapicero y toma nota de lo que Dios te hablará hoy, porque lo que no escribes no existe. Te invito a que hoy honres al Señor con tu diezmo, ofrenda o primicias, con alegría de corazón, y siembres en la casa de Dios. Créele, porque Dios proveerá más de lo que tú te imaginas. Oscurece y el miedo crece,
escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Yo sé, enaltecido para siempre, y tu nombre bendeciré. Señor, soy tus manos y tus pies, haces a los ciegos ver, tu poder yo quiero ver. Abre las puertas de los cielos, oh Dios, venga en tu reino y muestra a todo el mundo. Eres rey, eres paz, cantaré en espíritu y en la verdad, y te exaltaré. Eres rey, mi salvación, siempre fiel, el deseo de mi corazón, y
paz, cantaré en espíritu y en la verdad, y te exaltaré. Eres Rey, mi salvación, siempre fiel, el deseo de mi corazón, y te exaltaré. Eres Rey, eres paz, cantaré en espíritu y en la verdad, y te exaltaré. Eres Rey, mi salvación, siempre fiel, el deseo de mi corazón, y te exaltaré. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, él murió por mí, él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo
soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, yo soy quien dices que soy, yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si tú para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Dios ha preparado una manera en que nuestra economía sea estable. Hay una historia que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17. Esta es la historia de una mujer viuda que vivía en tiempos de mucha dificultad. Sin embargo, viene el hombre de Dios, aparece delante de ella y le entrega una visión completamente diferente a la situación que rodeaba a esta mujer. Esta mujer obedeció la dirección que había recibido a través del profeta. Y a través de su obediencia recibió amor, provisión y protección, no solo para ella y para el profeta, sino para toda la familia que le rodeaba. El diezmo, la ofrenda y la primicia es la visión que Dios nos ha entregado a ti y a mí para tener una economía estable aún en tiempos de dificultad. Esta mujer fue desafiada a no mirar las circunstancias, sino a creer lo que la palabra del profeta hablaba a su corazón. Y tú y yo en este tiempo estamos desafiados a no mirar las circunstancias que nos rodean, sino a creer en la visión que Dios ha puesto para traer provisión a nuestras vidas. Esta mujer jamás retuvo la semilla que tenía. Y la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. En pantalla aparecerán las cuentas a las cuales puedes hacer tus depósitos y tus transferencias. Te animo en este día a creer en la visión de Dios para que puedas ver su provisión, su amor y su protección sobre tu vida, sobre tu familia y para que veas que ésta sobreabunda a fin de bendecir la vida de otros. Te invito a orar junto conmigo. Gracias te damos por la oportunidad que tenemos de alinear nuestra vida con tu visión, con la manera en que tú has establecido que nuestra provisión sea cubierta. Este día te honramos con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas y con nuestras primicias. Reconocemos que todo lo que hemos recibido viene de tu mano y entregamos esta semilla con la confianza de que tú das semilla al que siembra. Y Señor, oramos por todos aquellos que siembran en este ministerio. Oramos para que haya semilla en los que siembran. Oramos para que abras las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobreabunde, Señor, que haya medida buena, apretada, remecida y rebosando en el regazo de cada uno que entrega su semilla en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos una vez más, estamos listos para compartir la palabra de Dios. La Biblia dice que es viva y eficaz. Eso significa que nos va a dar vida, es eficaz en las diferentes áreas de nuestra vida. Bienvenidos si te conectas por primera vez.
Si ya eres parte de Pasión, gracias por estar una vez más listo para ser formado por la palabra de Dios. Así que voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Génesis capítulo 28. Vamos a tomar la historia de dos hermanos. La historia es un poquito extensa, pero la vamos a resumir porque lo que nos interesa es ver cómo Dios actúa en la vida de uno de ellos. Estamos hablando de la historia de Jacob. Para resumirlo, Isaac era el padre de Jacob y de Esaú. Jacob roba la bendición que le correspondía a Esaú. Esaú lo persigue. Jacob empieza a huir de su hermano. Esa es la situación y el contexto en el que se desarrolla esta historia. Y a partir de allí nosotros podemos encontrar algo que sucede. De pronto, mientras Jacob está huyendo de su hermano, él se queda dormido en un lugar y tiene un sueño. Dios se le revela en medio de ese sueño. Él ve una escalera, ángeles que subían y que bajaban, y él determina y él dice: esta es casa de Dios, puerta del cielo. Él mismo se sorprende y Dios le habla, Dios le muestra las promesas, Dios le da un futuro. Y él hace algo muy importante en ese momento. Génesis capítulo 28, el versículo 20. Podemos leer: luego que sucede todo este acontecimiento, él está sobresaltado, está emocionado. Él se da cuenta que Dios estaba en ese lugar. Y él dice lo siguiente, el versículo 20. Luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que yo voy a levantar como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Quiero que veas la promesa, quiero que escuches, y si tienes tu Biblia puedes leerla ahí, la promesa que él hace a Dios. Si Dios le acompaña en todo el viaje, iba a buscar esposa, escapaba de su hermano Esaú, se iba a una tierra muy lejana, y le dice: si me da alimento, ropa, y regresa. Él pone una condición: si después de todo esto soy prosperado, soy bendecido y regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Él pone estas condiciones. No vamos a hablar si las condiciones fueron las correctas, si lo que dijo fue lo correcto. Vamos a centrarnos en lo que acontece después, en las situaciones que vienen después. Ese lugar, él le da un nombre, él da un nombre a ese lugar y se llamaba Betel, que significa casa de Dios. El lugar donde él levanta la piedra, donde pone ese pilar, ese hito, se llamaba Betel, que traducido es casa de Dios. Ahora vamos a correr un poquito en la historia porque es muy extensa. Mientras Jacob se dirige a buscar esposa a la tierra de sus familiares, encuentra esposa, en todo ese tránsito de su vida Dios lo prospera, Dios le da abundancia de ganado, de siervos, él puede tener hijos, y en ese contexto él empieza a disfrutar de todas esas bendiciones. Para esto habían pasado desde el momento en que Dios se le revela y él le da esa promesa, hasta el momento en el que él disfruta de todo lo que tiene, de la abundancia. Sus enemigos habían sido derrotados. Aproximadamente habían pasado 30 años. Desde el momento en el que él da la promesa a Dios y empieza su recorrido, su peregrinaje, habían pasado aproximadamente 30 años, bastante tiempo. Él estaba en un confort, no había enemigos, había vencido, tenía muchos bienes, había una prosperidad en muchos aspectos. Pero había olvidado lo más importante. Él olvidó algo muy importante: la promesa que le hizo a Dios. Él había olvidado esa promesa. Habían transcurrido aproximadamente 30 años.
y él había olvidado la promesa. Y Dios había sido fiel, aún en medio de las dudas y de la condición en la que él vivía, y aún dando estos parámetros de promesa. Dios había sido fiel. Había una promesa sobre la vida de Jacob. Había una promesa que venía sobre Isaac, ahora estaba sobre la vida de Jacob. Dios lo había prosperado en todo. Ahora vamos rápidamente a la parte de la historia que es la que quiero compartir con ustedes, en Génesis capítulo 35. Ya vemos todo lo que había acontecido, vemos cómo se encontraba él. Después de 30 años, la última vez que él había hecho un altar a Dios, después de lo que va a suceder, habían sido 8 años atrás. Había un distanciamiento, habían cosas que él estaba olvidando. Tal vez desarrolló la capacidad de ser un mejor guerrero, tal vez conquistador, tal vez obtener más ganancias. Empezó a ver algo que tal vez no había visto. Pero en Génesis capítulo 35 vamos a hacer una lectura y la vamos a dividir en 4 partes. En el versículo 1, esta es la primera parte que quiero que podamos revisar, escudriñar. Es el momento en el que Dios interviene. Dios le dijo a Jacob: ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Levanta allí un altar a Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Dios le dice que regrese al mismo lugar donde él había levantado, había puesto esa piedra después de 30 años. Y Dios le dice: regresa a ese lugar, levántame un altar que es el lugar donde tú escapabas de tu hermano Esaú. Dios le recuerda la promesa, pero quiero que te des cuenta cuán detallista fue Dios. Después de 30 años, si Dios te dice: bueno, quiero que hagas tal cosa como yo te lo pedí, tal vez tú dirías: ¿cuándo me lo pediste? ¿Qué fue lo que me hablaste? Pero Dios fue detallista y le dice el momento para que él se ubique: cuando estabas escapando de tu hermano Esaú. Ese detalle lo ubica inmediatamente y le recuerda la promesa que le había hecho a Dios. Lo que Dios le dice es: ponte en marcha y ve a vivir a Betel. Lo que estaba sucediendo en ese momento es que sus hijos se habían levantado para defender el honor de una de sus hijas. Y en ese despertar de celos y de querer proteger la dignidad de su hermana, habían asesinado a todo un pueblo. Jacob se había vuelto odioso al pueblo, a los pueblos vecinos, por causa de sus hijos. Es más, ahora estas ciudades se convertían en enemigos suyos. Él estaba con temor, ya no había futuro allí, ya no había esperanza, no tenía nada más que hacer en ese lugar. Más bien estaba levantando más enemigos por causa de lo que había acontecido. Y aquí es donde Dios interviene, porque ya no había futuro para él en ese lugar. Es más, nunca su futuro estuvo allí. Sin embargo, él había llegado a ese lugar que se llamaba Siquén para desarrollar su vida, para poder conectarse y para poder crecer, construir y prosperar. Pero ese nunca fue el lugar, nunca era el lugar donde Dios lo había establecido o deseaba establecerlo. Entonces, él mismo recordó lo que Dios le había dicho. Quiero que te des cuenta en este primer bloque la intervención de Dios. Cómo Dios interviene en el lugar donde te hiciste odioso a los demás. El lugar donde no está tu futuro. Hay algo que quiero que veas en la vida de Jacob. En este primer bloque donde Dios interviene, él se había detenido en un lugar. Y ese lugar no era el lugar de su prosperidad. Había hecho más enemigos. Ahora tenía temor
no tenía futuro allí. Él estaba viviendo de sobresaltos. No había dónde crecer, no había dónde ir. Y Dios le dice, sal de ese lugar. Mira cómo Dios interviene en la vida de Jacob y mira cómo Dios interviene en nuestra vida cuando nos detenemos en el lugar donde no debemos detenernos. Tú vas a encontrar las mismas características de Jacob. Te haces odioso, no tienes futuro y vives en temor. Te haces odioso a los demás, no tienes futuro y vives en temor. Una de las características de Jesús cuando predicaba en Capernaum, en Nazaret, es que Él se movía en diferentes lugares. Él nunca se quedaba en un solo lugar. Él tenía que recorrer los pueblos los pueblos de los hebreos, tenía que recorrer diferentes ciudades, pero él no se quedaba en un solo lugar porque Dios lo había llamado a diferentes lugares. Él tenía que dar las buenas noticias, tenía que levantar nuevos creyentes, tenía que establecer lo que en el libro de los Hechos fue la iglesia. Él se movía. Nota cómo Dios siempre nos mueve, nos lleva a cerrar ciclos de nuestra vida, estaciones y ciclos que no deberían estar abiertos. Así como nosotros vemos en la naturaleza el verano, otoño, primavera, invierno, son diferentes ciclos, cada uno tiene sus características, pero luego terminan para empezar uno nuevo. Cada una de estas estaciones tiene su propia riqueza, pero tiene su inicio y tiene su final. Lo que estaba sucediendo en Jacob es que él no estaba viendo el final del lugar en el que se estaba encontrando. Dios lo tiene que mover de ese lugar porque se había hecho odioso, no tenía futuro y vivía en temor. 3 características muy importantes que te hacen ver que el lugar donde tú te encuentras tal vez no es el final de tu peregrinaje. Puede ser en diferentes lugares, puedes verlo en las decisiones que tomas, puedes verlo tal vez en tus pensamientos, puedes tal vez verlo en las metas que te propones, puedes verlo de muchas maneras. Pero esto es lo que vemos en la vida de Jacob y es el momento en el que Dios interviene porque había olvidado su futuro, había olvidado la dirección donde Dios tenía que llevarlo. Entonces, cuando Dios interviene en tu vida, y te dice, este no es tu lugar, nunca fue tu lugar. Porque a veces creemos que Dios nos deja en un lugar y pensamos, este es tu lugar. Pero Dios en la vida te mueve, te lleva a diferentes espacios. La Biblia dice que somos luz. Donde hay oscuridad, allí es donde brillamos. Y algo tenía que hacer Jacob. Habían 2 opciones, escuchar o ser obediente. ¿Solo escucharlo o ser obediente? Él decidió ser obediente. No solamente dijo, quiero escucharlo, o tal vez dijo, no quiero escuchar, pero él decidió ser obediente. La dirección de Dios era clara. Dios le estaba recordando la promesa. Regresa a Betel, el punto donde tú me prometiste algo, el punto de mi encuentro contigo. Es que siempre ese será el lugar donde Dios te regresará. El lugar donde te encontraste con Él. Dios siempre te regresará a ese mismo lugar. Porque allí tú tienes lo que a continuación sucede con Jacob. Identidad. En el versículo 2 dice lo siguiente, el versículo 2 y el versículo 3, que es el segundo bloque que quiero mostrarte. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban, desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes y purifíquense y cámbiense de ropa. Vamos a Betel. Allí construiré un altar a Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Jacob recordó quién era. Regresó a su identidad. Dios tuvo que moverlo al punto de partida. Él salió de Betel y Dios lo regresa a Betel, que era el lugar del encuentro que tuvo con Dios. Allí él tenía identidad. Él recuerda quién era. En realidad, Dios ya le había cambiado de nombre. Él ya no era Jacob, él era Israel. Israel significa peleaste con Dios y ganaste.
Era un triunfo que él tenía. Su nombre, Jacob, significaba usurpador, pero Dios le había cambiado ese nombre por Israel. Ya no era un usurpador, era alguien que había ganado. Pero esa identidad lo tenía en el lugar donde se encontró con Dios. Cuando sales de la presencia de Dios, te haces odioso, no tienes futuro y vives en temor. Dios tuvo que sacarlo de ese lugar y regresarlo al punto de partida. Aquí es donde él encuentra su identidad. Y él empieza a decir, yo ahora sé quién soy. Y le dice a todos, a los sirvientes, muchos de ellos eran sirios, y muchos de ellos tenían también ídolos que habían obtenido de la misma ciudad de Siquem, y estos ídolos los convertían en idólatras. Era un lastre que él estaba cargando. Evidentemente, él sí sabía que había idolatría en medio de los siervos, en medio de la población que estaba a su lado, en medio de los que le estaba acompañando, pero él había olvidado su identidad. Dios tuvo que regresarlo al punto de su encuentro, donde se encontró con Dios. Y siempre ese es el lugar donde tú vuelves a tomar tu identidad, el día que te encontraste con Dios. Si nunca te has encontrado con Dios, va a ser muy difícil que regreses al punto de partida de saber quién era Dios para tu vida, porque nunca tuviste un encuentro con Él, porque no lo buscabas. Cuando buscamos a Dios, encontramos a Dios. Cuando tú buscas a Dios, encuentras a Dios. Esta es la verdadera respuesta. Y Dios lo regresa a ese lugar. Él lo que hace es, le dice a todos, desháganse de los dioses. No solo se lo dice a su familia, también se lo dice a sus siervos. La decisión de un hombre que regresa a su verdadera identidad. Si tú lees la historia, te vas a dar cuenta que Raquel, una de sus esposas, tenía ídolos que había usurpado de su padre. Ellos vivían en medio de la idolatría. Date cuenta, cuando olvidas tu identidad, empiezas a vivir en pobreza. Recuerden que la idolatría trae pobreza, porque cada una de estas deidades o dioses o seres o elementos o situaciones que ejercen gobierno sobre tu vida, pero ninguno de ellos es Dios, el Dios verdadero, cada uno de ellos va a demandar de ti. Juan 10:10 dice que Satanás vino para matar, robar y destruir. Cuando ellos te demandan, te quitan los recursos, empiezas a vivir en pobreza. Había pobreza, a pesar de que había tantos elementos de prosperidad, ganados, siervos, bienes, pero estaban viviendo en una pobreza espiritual que los iba a hundir cada día más y más. Si habían hecho dioses, no tenían futuro y vivían en temor constante. Qué interesante estos 3 puntos que salen desde el inicio. Entonces, lo que hace es llamarlos a una purificación. Se iban a encontrar nuevamente con Dios. Qué interesante, ¿verdad? Como se iban a encontrar con Dios, había que purificarse. Tal vez lo más importante para tu vida y mi vida no es que me purifique y erradique de mi vida todas las acciones malas cuando me voy a encontrar con Dios. Lo interesante sería estar siempre en la presencia de Dios y no permitir que estos elementos arruinen mi relación con Él. Me den pobreza, escasez en todas las áreas de mi vida. Recuerda, cuando hablamos de pobreza, hablamos de escasez en las áreas de tu vida, tu espíritu, alma y cuerpo, falta de honra, falta de dignidad, emociones descontroladas, un espíritu pobre porque no hay riqueza, porque no hay vida. La palabra de Dios define al ser humano como un ser espiritual que tiene un alma y vive dentro de un cuerpo. Un ser espiritual pobre, sin la riqueza del poder de Dios. Lo que sucede es que cuando Él regresa a su identidad, Él corrige su camino. Cuando tú regresas al punto de partida, regresas y te das cuenta quién eres tú en Dios, corriges la dirección por la que estabas yendo. Corriges. Lo que Él hizo fue traer una corrección no solo a su familia, a todos los que estaban alrededor de Él. Empezó y dijo, vamos a ir a la casa de Dios. Sacrificó su confort por su identidad. Sacrifica el confort por la identidad. No hay nada más valioso que guardar nuestra identidad. Aún
a pesar de que mantener la identidad y decir quién soy pueda acarrear a mi vida trabajo, pueda acarrear tal vez situaciones difíciles, pueda acarrear tal vez a mi vida algún sacrificio, pero la identidad es lo que te permite saber quién eres y te permite saber qué es lo que tienes que hacer. Saber quién soy y saber lo que hago, eso es tener éxito. Saber quién soy y saber lo que debo de hacer es tener éxito. Es vivir en victoria. Dios lo estaba sacando de esa escasez y pobreza para llevarlo a vivir en victoria, en éxito, porque las promesas de Dios no podían establecerse en una vida escasa. Cuando nosotros pedimos que Dios restaure y sane nuestra vida, lo primero que Dios hace es mostrarte el lugar donde te encuentras para que salgas de ese lugar. Dios no puede traer recompensa ni bendiciones en el lugar del caos y del desorden. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Lo primero que Dios hace es limpiar tu vida, sacarte de ese lugar para luego establecerte en el lugar donde viene la provisión. Antes de que el pueblo de Israel reciba el maná, lo primero que caía sobre la tierra era el rocío de la mañana. Esa humedad que limpiaba todo el suelo, limpiaba el pasto y luego caía el maná. Eso tipifica y nos muestra y nos enseña cómo una vez que Dios limpia nuestra vida puede descansar la provisión. La bendición de Dios no descansa en una vida en caos. Lo primero que Dios hace es sacarte del caos y mostrarte que el lugar donde tú estás solamente te estás haciendo odioso, te quita el futuro y te hace vivir en temor. Dios lo saca. Ahora, vamos al el segundo bloque, es recordando la identidad. El tercer bloque, vamos al versículo 4. Estamos en Génesis 35, versículo 4. Así que le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían, junto con los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquén, la ciudad donde habían vivido, donde estaban. Dice que él los enterró a la sombra de la encina. Nadie sabía dónde los había enterrado. Lo que hizo fue desaparecer completamente todos aquellos objetos, elementos dedicados a pensamientos y a filosofías que los alejaban de Dios. Los ocultó completamente. Todos los objetos, los dioses, zarcillos que eran dedicados probablemente a alguna deidad, los escondió, los ocultó, porque sabía que si los mantenía en algún momento iban a ser de vínculo hacia lo que es incorrecto. Muchas veces tenemos elementos, objetos, recuerdos que vinculan nuestra vida con un pasado del cual Dios ya nos rescató, o simplemente es el lugar donde Dios no desea que sigamos viviendo. Pero nos gusta vincular nuestra vida a un pasado decadente o a una vida sin futuro, a una vida donde nos hicimos odiosos o a una vida donde vivimos en temor. Dios siempre nos rescata de esto. Dios tuvo que rescatar y Él aprendió a desaparecer todos los ídolos, esconderlos. No tenía que ser visto, no podían vincular una vez más, tomar este objeto como el vínculo hacia algo que era incorrecto. Cuando Dios nos llama a limpiar nuestra vida, nos lleva a quitar todo vínculo que teníamos con el pasado, todo vínculo que teníamos con el mundo, todo aquello que nos puede conectar o atraer o torcer la dirección que ahora tenemos. No es que el mundo te ofrece algo maravilloso, no es que la vida pasada era mucho mejor que la de ahora, eso es mentira. Todo simplemente fue una fantasía. A muchos les gusta vivir la fantasía del pecado y creen que esa fantasía durará por siempre, pero es eso, una fantasía, un engaño, una mentira, que tarde o temprano termina y se dan con la triste realidad que todo era falso y que estaban construyendo en el aire, que estaban construyendo en la arena y no había nada sólido.
relaciones sin solidez, decisiones y elecciones sin futuro, solo basados en estadísticas, pero nunca en convicciones. Estamos acostumbrados a elegir por estadísticas, pero ya no elegimos por convicciones. Dios nos llamó a dar elección por una convicción, no por una estadística. Las estadísticas pueden decirte que es bueno y es correcto, pero la convicción te dice que lo probaste y comprobaste que no lo era. Vive bajo convicciones, una respuesta real, razonada, probada y comprobada en Dios, que te da un mayor fundamento que vivir de simples estadísticas. Somos personas que tenemos una vida y un futuro, y necesitamos algo más sólido que solamente las ideas, las teorías o las ideologías, porque solamente son fantasía. Vive de verdades absolutas, y una verdad absoluta es la palabra de Dios. No cambia jamás. Vamos un poco más adelante y quiero mostrarte el cuarto bloque. El cuarto bloque dice: y cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob, porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Voy a volverlo a leer. Este es el último bloque. Cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob, porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Génesis 35, versículo 5. Un terror divino. ¿Recuerdas? No tenían, se habían hecho diosos, no tenían futuro y vivían en temor. Ahora se alinean con Dios. Sacan los ídolos, se purifican, involucra a su familia y a todos los que lo acompañaban. Se ordenan delante de Dios, aún lo más pequeño, porque ellos sabían que lo pequeño iba a ser destructivo después. Y una vez que ordenan sus vidas y salen, dice, parten, nadie persiguió a la familia de Jacob, ninguna de las ciudades, porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Les tenían miedo. Algo estaba sucediendo en Jacob, en su familia y en todas las acompañantes. El poder de Dios ahora estaba sobre todos ellos. Ya no había temor, ya no se habían hecho diosos, ahora se dirigían a un futuro. Nota cómo dejaron de ser odiosos, ahora tenían el respeto. Ahora tenían un futuro, salían de un lugar para irse a vivir a Betel una vez más y ahora no tenían miedo. Salieron en victoria, pero lo hicieron cuando alinearon su vida con Dios. ¿Cómo esperas salir de una vida donde te has hecho odiosos a todos? Y yo uso esta palabra porque cada día crecen nuestros enemigos. No vences a ningunos. Siguen levantándose en contra de tu vida. Luego pierdes la dirección. No tienes futuro. Solamente vives en tu presente y crees que tu presente es lo único que tienes y te aferras a él con todas tus fuerzas. Y lo tercero, vives en miedo. ¿Cómo esperas que Dios en estas situaciones pueda ser real a tu vida? Y estas tres situaciones vienen a nuestra vida porque hemos dejado el orden de Dios, porque perdiste alinearte con Dios. Olvidaste alinearte con Dios. Ellos corrigen sus vidas, ahora estaban seguros de caminar porque tenían la protección de Dios sobre sus vidas. En Romanos 8:31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este último bloque es cuando estás en paz con Dios, somos fuertes. Se hicieron fuertes porque hicieron la paz con Dios. Salmo 91. Desde el 1 hacia adelante puedes leerlo. Quiero leerte el primer verso. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Observa cómo las promesas de Dios se hacen reales y vigentes en nuestra vida cuando vamos al orden de Dios. Dejas de ser odioso. Ahora tienes un futuro y dejas de vivir en temor. ¿Por qué vivir en estos tres elementos si Dios tiene algo mejor para tu vida? Alinea tu vida con Dios. Decide tomar a tu familia, a los tuyos y los que están a tu lado y traer el orden de Dios. Aleja de ti, saca de ti esos elementos que te vinculan con el pasado, esas prácticas, esas costumbres, esos recuerdos que sabes que siempre te traerán destrucción. Sabes que siempre te traen destrucción. En el libro de hay un versículo en Cantares, capítulo 2, versículo 15, dice: cazadnos las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. Hay algo bien curioso respecto al viñedo. En este verso no dice caza las zorras grandes, dice caza las zorras pequeñas. Y lo interesante de este concepto es que las zorras pequeñas se comen las raíces, lo que no se puede ver. Las zorras grandes solamente mordisqueaban el fruto, comían el fruto, pero lo más destructivo eran las zorras pequeñas porque comían las raíces. A veces tú subestimas las acciones erróneas que parecen inofensivas y tal vez son las peores que tú tendrás en tu vida. Son los catalizadores para destruir futuro, para destruir sueños, para destruir familias, para destruir generaciones. Te dedicas a ver lo evidente, porque es más agotador ver lo pequeño. Yo quiero invitarte en este tiempo a que puedas creer que Dios es un Dios perfecto. Arruina las cosas buenas de tu vida por lo mejor que Dios tiene para ti. Yo prefiero dejar lo bueno que creo haber encontrado por lo mejor que tiene Dios. La Biblia dice que es bueno, agradable y perfecto. Todo lo que Dios me da es bueno, agradable y perfecto. Si tú eres de las personas que estuvo viviendo de esta manera, haciéndose odioso, teniendo muchos enemigos, una persona sin futuro, una persona viviendo solamente con miedo, puedes darte cuenta que estas tres características solo muestran que te olvidaste quién eres. Solo muestra que olvidaste el punto en donde te encontraste con Dios. ¿Cuál fue tu punto de origen? ¿Dónde Dios se reveló a tu vida? Y olvidaste alinearte con Él. Yo quiero invitarte a que tomes un tiempo para orar con nosotros, por favor. Si este es tu caso, yo quiero invitarte a que puedas ordenarte con Dios en este tiempo. No esperes más. ¿Por qué vivir en estas circunstancias? ¿Por qué? Sé libre. Cuando conoces a Jesús, este conocimiento puede darte libertad, traer libertad. Aférrate a la verdad de Dios. Vive en libertad. Repite después de mí, por favor, si deseas hacerlo. Señor Jesús, yo te pido perdón. He vivido en estas situaciones. Me hice odioso. He vivido sin futuro, solamente viendo mi presente. He vivido con miedo hasta el día de hoy. Ahora sé que estas son las características de alguien que se olvidó su identidad, que se olvidó ordenar su vida contigo. Perdóname. Hoy regreso a ti. Hoy me alineo contigo. Hoy decido obedecerte y no cerrar mis oídos a tu voz, a tu palabra. Hoy decido que tú me sanes, que tú limpies mi vida, que tú restaures lo que soy, mi identidad. Restáurala. En el nombre de Jesús te lo pido. Recibo tu perdón en mi vida, Señor. Amén. Déjame orar por ti, por favor. Señor, lloro por cada persona que pudo tomar este mensaje para sus vidas, por cada persona que se identificó con esta historia de Jacob y reconoce delante de ti, Señor, que hay situaciones que no puedes seguir sosteniendo. Lloro por estas personas que deciden creer en ti
Yo oro para que tú las liberes en el nombre de Jesús. Sana sus vidas, restaura sus pensamientos, restaura sus corazones. Si hay enfermedades, Señor, producto de esta vida, de este desorden, sana sus vidas en el nombre de Jesús, que sean restaurados en su cuerpo, Señor, en sus mentes, en sus corazones. Te damos las gracias, Señor, porque tú siempre nos amas. Eres el mismo ayer, hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por haber estado conectado con nosotros. Sabemos que este mensaje ha sido de edificación para tu vida. Por favor, si Dios está obrando en ti, tienes testimonio, tú quieres conocer más de Dios, escríbenos. Estaremos conectándonos contigo para darte una respuesta, para orar por tus necesidades. Muchísimas gracias. Que Dios los continúe bendiciendo. Gracias por compartir con nosotros esta mañana maravillosa en pasión. Te invito a que la palabra que hoy recibiste la puedas compartir con otras personas que estoy segura necesitarán de nuestro Señor. Te invito también a que durante la semana puedas acompañarnos y seguir conectado con pasión y con todas las enseñanzas que el Espíritu Santo tiene preparada para ti. Te deseo una semana llena de mucha bendición y llena del Espíritu Santo. Que el amor de Dios y la gracia reine en tu hogar.